Increíble revelación. La rica Apache se disfrazó de pobre, pero solo un vaquero rechazado la amó. Valentina sabía que debía ocultarse. Detrás de su piel morena y su cabello oscuro, se mezclaban historias de sufrimiento y orgullo. Un legado apache que no podía asumir abiertamente. A sus 22 años, había llegado a un pueblo que la miraba con recelo. Allí, su inteligencia y talento académico eran como joyas en un ambiente donde la humildad era el único camino aceptable. Para conquistar la tan ansiada beca universitaria, había decidido ocultar su verdad, disfrazarse de una estudiante común, de alguien a quien se le había dado una mano de ayuda, y no la vida de privilegios que su familia había construido a lo largo de los años. A medida que avanzaba en sus estudios, la presión se fue convirtiendo en un peso. Era una sombra en su propia vida, un eco de la alabanza que la rodeaba por sus logros, mientras que internamente se desgarraba. Su mente nunca descansaba, siempre dando vueltas a la misma pregunta. ¿Qué pasaría si descubrieran su secreto? Su corazón latía frenéticamente cada vez que alguien hacía alusión a su familia. Su orgullo apache era un baluarte, pero también se convertía en su prisión. Solo en soledad podía respirar, en la quietud de su habitación, donde la desesperación la envolvía como una marea. Cuando conoció a Miguel, un vaquero de ojos profundos y un pasado que lo perseguía como un espectro, algo en ella chispeó. Él era diferente. No buscaba un estatus, solo anhelaba la autenticidad. Las tardes pasadas a su lado eran un refugio, aunque cada risa compartida también traía consigo un dolor agudo. Sabía que podía amarlo, y que él podría amarla, pero el temor a la revelación la atormentaba. ¿Cómo podría explicarle que había vivido toda su vida en una mentira? La lucha entre el deseo de ser amada por quien realmente era, y el miedo a perderlo por lo que había construido, era una tormenta constante en su interior. Un día, mientras estudiaba en la biblioteca, un grupo de estudiantes la rodeó, alabando su trabajo. Las sonrisas y miradas de admiración la hicieron querer desaparecer. Sabía que su ego comenzaba a crecer, y aunque el reconocimiento era un paso más cerca de su sueño, la angustia de que se enteraran de la verdad era inminente. La balanza entre la lealtad a su familia y el impulso de alcanzar una vida que había imaginado se tornaba más pesada. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al día siguiente, en una conversación casual, Miguel le preguntó sobre su familia y el pueblo que había dejado atrás. Valentina sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La verdad sobre su pasado y su situación económica acechaba como un depredador, listo para lanzarse sobre ella. La tristeza en sus ojos reflejaba el miedo de la vida de un vaquero que había amado y perdido. ¿Podría Miguel entenderla? ¿Sería capaz de amarla una vez que supiera quién era realmente? Justo cuando la presión parecía insostenible, su profesor la llamó a su oficina, donde un nuevo proyecto académico la colocaría en el centro de atención. No había tiempo para pensar ni reflexionar. La verdad la acechaba, y en ese instante, una agonía interna se apoderó de ella. Debería asumir su herencia y todo lo que conllevaba, arriesgándolo todo, o seguir ocultándose en una fachada que la había mantenido a flote. Se encontró al borde de una decisión que marcaría su vida para siempre. Cada respiración se sentía pesada y cargada de angustia. Podía darse el lujo de arriesgar su vida soñada por un amor que podría no existir si lo revelaba todo. La historia de Valentina apenas comenzaba, atrapada entre el orgullo y el amor,
y el momento decisivo estaba a punto de manifestarse. La presión que sentía Valentina en el pecho era innegable. Con cada nuevo reconocimiento escolar, la necesidad de una autenticidad que no se atrevía a mostrar, la consumía. En el fondo, sabía que la luz que proyectaba sus logros era vulnerable, y un solo destello podría desenmascararla. Aquel nuevo proyecto en el que su profesor la había involucrado, una investigación sobre la historia indígena en su localidad, parecía una bendición al mismo tiempo que un desafío peligroso. Por un lado, una oportunidad de brillar. Por el otro, un camino que la llevaría más cerca de la verdad que había estado tratando de enterrar. Durante los días siguientes, Valentina se sumergió en los archivos y publicaciones. Cada artículo traía consigo fragmentos de su propia herencia, pero cada descubrimiento también se convertía en una espada de doble filo. Mientras profundizaba en las historias de sacrificio y resistencia de su pueblo, una voz interior la urgía a salir del escondite y reivindicar su identidad, una identidad que había tratado arduamente de negar. Las historias de superación que leía en sus estudios eran similares a su lucha por ser aceptada, y por primera vez en mucho tiempo, Valentina sintió una chispa de empoderamiento. Quizás era hora de aceptar su pasado. Con el paso de las semanas, los momentos compartidos con Miguel se tornaron más intensos. Las conversaciones, en su mayoría ligeras y llenas de risas, comenzaban a tomar un giro más profundo. Ella sentía un impulso casi frenético de abrirse a él, de mostrarle quién era. Sin embargo, el miedo se interponía en cada intento. Se debatía en su interior entre los momentos que la hacían sentir viva y el creciente peso de los secretos que mantenía. ¿Sería posible amar y ser amada sin revelarle su verdad? Y si revelaba su ser auténtico, ¿podría haber un principio, o por el contrario, un final? Un día, estalló. No en un momento de rabia, sino en una explosión de vulnerabilidad. Mientras paseaban por un sendero que llevaba a un mirador, Valentina miró a Miguel a los ojos, sabiendo que el momento había llegado. «Hay algo importante que debes saber sobre mí», comenzó, su voz temblorosa denunciando sus inseguridades. Pero antes de que pudiera dar el siguiente paso, el sonido de un grupo de amigos interrumpió su confesión, llevándolos de vuelta a la realidad. La oportunidad se desvaneció como un susurro en el viento. Los días se convirtieron en una serie de malestares. La sombra de su secreto se hizo más pesada, un recordatorio constante de que su vida podría cambiar de un momento a otro. En el marco de la presentación de su proyecto, Valentina se permitió contribuir un relato que rescataba la esencia de su cultura, un tributo a sus ancestros. Mientras lo redactaba, se sentía más viva que nunca, sus palabras fluyendo como un río que había estado represado. La emoción era palpable, pero también lo era el temor a que su verdad saliera a la luz. Finalmente, la noche de la presentación llegó. Al estar de pie frente a un salón lleno de estudiantes y profesores, sintió que las paredes la observaban, y el peso del secreto se hizo abrumador. Comenzó a hablar, y cada palabra era como un paso hacia un precipicio. El reconocimiento era un acto que no podría deshacer, y los ojos de Miguel estaban fijos en ella, llenos de curiosidad y preocupación. Pero en su corazón, Valentina supo que tenía que ser honesta, no solo con él, sino también consigo misma. La culminación de su discurso tesó un hilo invisible entre la aceptación y la revelación. Podría dar el salto y finalmente ser quien realmente era, aunque eso significara arriesgarlo todo. Justo cuando iba a abrir su corazón, una mirada inquietante cruzó el rostro de Miguel. Su atención se desvió hacia la puerta al escuchar un susurro entre la audiencia. Sin saberlo, el pequeño rompecabezas de su vida a punto de ser revelado fue interrumpido, dejándola en un limbo de decisiones que podría cambiar su vida para siempre. El momento de la verdad estaba más cerca, pero el dilema continuaba acechando. ¿Podría dar el paso final hacia su libertad sin perder lo que había comenzado a amar? La incertidumbre seguía suelta en el aire,
y una decisión irrevocable se perfilaba en el horizonte. La noche de la presentación se convirtió en un punto de inflexión en la vida de Valentina. Aunque el salón estaba iluminado por luces cálidas, su interior se sentía helado, como si un aire gélido atravesara su pecho cada vez que miraba a Miguel. Después de su discurso, que había sido menos una revelación de su yo auténtico y más una celebración enmascarada, el eco de sus palabras resonaba en su mente. ¿Por qué no fui más allá? Esa pregunta la acompañó en cada paso mientras caminaba por los pasillos del colegio. Las risas de sus compañeros la rodeaban, pero Valentina sentía que una muralla invisible la separaba de ellos. Los instantes con Miguel, en los cuales había encontrado momentos de verdadera conexión, se ahogaban en la incerteza de su secretismo. ¿Qué pasaría si decidía dejar de lado sus temores? La posibilidad de una vida auténtica se convertía cada vez más en un imperativo interno, una que la empujaba hacia la exploración de su propia identidad. Un día, después de clases, Valentina decidió que la investigación sobre su cultura debía ser más que un proyecto escolar. Sería su camino hacia la reivindicación personal. Cada fragmento de historia que había leído la empoderaba. Cada relato sobre sus ancestros despertaba un fuego en su interior. La rabia y la tristeza por lo que habían sufrido los pueblos indígenas comenzaban a transformarse en una fuerza creativa. Decidió escribir un ensayo personal que no solo relataría hechos históricos, sino que también expresaría su conexión íntima con esos momentos. Sin embargo, en la soledad de su habitación, se enfrentaba a su propio reflejo, y sentía que el miedo se aferraba a ella. La idea de ser vista, de ser finalmente considerada por lo que realmente era, se tornó en un dilema. ¿Qué perdería al compartir mi verdad completa? Se cuestionaba mientras cerraba los ojos y trataba de visualizar un futuro sin secretos. La frase de su profesor resonaba en su mente. La verdad es el primer paso hacia la autenticidad, pero el temor a ser rechazada, el miedo a decepcionar a aquellos que la admiraban, la mantenían atada a la superficialidad de una vida inventada. La presión se convertía en un mantra ensordecedor, y la falta de confianza en su voz era palpable. Con cada página que escribía, el dolor de su doble vida se tornaba más intenso. En una noche de lluvia, mientras el sonido de las gotas contra el cristal se unía al torrente de pensamientos, Valentina supo que tenía que llenar los vacíos. Decidió organizar una presentación íntima con Miguel. En ese espacio reducido, donde solo los dos estarían presentes, podría mostrarle su verdadero yo, sin distracciones ni juicios. Mientras se acercaba el día, la ansiedad la consumía. La perfección del momento era imposible. Aún así, estaba dispuesta a tener esta conversación que podría liberarla. La posibilidad de perder a Miguel la aterraba, pero el peso de no ser genuina se estaba volviendo insoportable. El día de la reunión, el palpitar de su corazón resonaba en sus oídos como un tambor de guerra. ¿Sería propicio el ambiente, o simplemente otro formato para su autoengaño? Para cuando llegó el momento de abrir su boca, sentía que cada lágrima que había contenido por años amenazaba con ser su última defensa. «Miguel, hay algo sobre mí que no sabes», comenzó, su voz resonando con determinación y vulnerabilidad, pero al ver la expresión en su rostro, la inquietante certeza de que algo más podría ser interrumpido abrumó su ser. La incertidumbre se apoderó del ambiente y, de repente, un sonido fuera de lugar resonó en la tranquilidad de su confesión, recordándole una inminente intervención. La presión del momento se hizo palpable, y mientras Valentina miraba a Miguel, se dio cuenta de que todo lo que había construido podía derrumbarse en segundos. ¿Realmente tendría el valor para seguir adelante? La revelación de su vida verdadera estaba a punto de ser desatada, pero la pregunta quedaba en el aire. ¿Sería este el momento que cambiaría todo? El parpadeo de las luces del salón se había apagado en un instante, como si los ángeles del silencio se hubieran disfrazado de murmullo. Valentina sintió que la caída de su voz se ahogaba en el abismo de su propia incertidumbre.
El eco de sus palabras quedó atrapado, pulsando en su mente junto a la imagen del rostro de Miguel, destilando expectación y preocupación. Dentro de ella, un torrente de emociones lucha por brillar. Valentina tomó aire, sintiendo la frescura que entraba por sus fosas nasales, contrarrestando la opresión que había mantenido cautiva su voz durante tanto tiempo. Esta vez no será igual, prometió interna y firmemente. El miedo sería su partida, pero no su destino. Con esa determinación, hizo un esfuerzo consciente para concentrarse, despojando su mente de las sombras que la habían asediado. Soy Valentina, afirmó en su interior. Soy más que una máscara. Soy la historia de mi gente, y no me voy a esconder más. Este momento significaba más que un simple acercamiento emocional hacia Miguel. Era el primer paso hacia su reivindicación. Era la autora de su narrativa, y ese perfil en la oscuridad no podía eclipsar la voz que clamaba ser escuchada. Sin embargo, el sonido inesperado había cambiado el rumbo, convirtiendo su confesión en un interrogante flotante. Valentina se detuvo. Su mirada se encontró con la de Miguel, capturando la incertidumbre que también danzaba en sus ojos. Él no comprendía completamente la magnitud de lo que intentaba abrir, de lo que podía liberarla. El fervor por su identidad, la lucha por ser auténtica, la urgencia por conectar con su propia historia, se transformó en el contexto de su vida. Esto no tiene por qué detenerse aquí, pensó. En lugar de dar un paso atrás, Valentina decidió articular su historia. Miguel, comenzó de nuevo, intentando sondear su mirada. Mi cultura es rica y dolorosa. Veo a mis ancestros en cada palabra que pronunciamos y en cada paso que damos. Hay una vida que he escondido detrás de sonrisas y palabras vacías. Pero quiero que lo sepas, quiero que lo sientas como yo lo siento. Los ojos de Miguel, ahora más abiertos, revelaban un interés genuino. La chispa de curiosidad se tornó en comprensión. Cada palabra de Valentina, los relatos de sus antepasados, se convertían en una danza con la que él no estaba familiarizado. A medida que profundizaba, sus inseguridades comenzaron a desvanecerse, transformándose en ironías que se levantaban como notas de una melodía ancestral. Pero el miedo aún no se disipaba por completo. La preocupación de cómo su verdad afectaría la relación seguía presente. Sin embargo, al mirar la vulnerabilidad en el rostro de Miguel, la balanza de su ansiedad comenzaba a inclinarse hacia la esperanza. Si él puede escucharme, tal vez, solo tal vez yo pueda ser realmente yo. Con cada palabra dicha, la muralla invisible empezaba a desmoronarse. Compartió anécdotas que calaban hondo, historias de su familia que se entrelazaban con el tejido de lo que ellos habían vivido, sufriendo y resistiendo. Valentina se dio cuenta de que cada relato no solo llenaba los vacíos de su verdad, sino que era una representación de su crecimiento personal. La conexión se intensificaba, y al final de su exposición, Valentina se sintió invadida por un alivio desconocido. La revelación no solo había sido un acto de valentía hacia Miguel, sino también hacia sí misma. Sin embargo, justo cuando la muralla parecía haberse derrumbado, una nueva duda comenzó a asomarse. ¿Y si mi verdad no era suficiente? La aceptación que tanto había anhelado corría el riesgo de volverse una ilusión si no encontraba eco en el otro. El silencio llenó la habitación, y Valentina, acorralada por la vulnerabilidad de su confesión, percibía el peso de la inminente respuesta de Miguel. Su mirada se centró en él, cada latido de su corazón resonando con preguntas no formuladas, pero urgentes. Este es el inicio de algo, pero ¿será suficiente para comprender todo lo que implico? El futuro se sentía inminente, cargado de posibilidades y temores, y su resolución resonaba en su interior. No puedo permitir que el miedo retorne. Ahora, sin importar el desenlace, quiero enfrentar esto. El momento de la verdad se cernía ante ambos, y el eco de su valiente confesión aguardaba respuesta.
¿Podría Miguel entender su mundo y ser parte de él? ¿O seguiría abandonando la conexión que tanto deseaba? Valentina retuvo el aliento, aferrándose a la esperanza mientras aguardaba la respuesta que podría cambiarlo todo. La respuesta de Miguel llegó, cortante y clara como el sonido de un cristal rompiéndose. Valentina, yo no sabía que esto era así. La confusión se dibujaba en su rostro, pero era solo el primer destello de lo que vendría después. Valentina sintió que la masa de su valentía se deslizaba de sus dedos, su historia aún flotando en el aire entre ellos. Miguel balbuceó algo más, su mirada oscilando entre la sorpresa y una necesidad invisible de entender. Me encantaría saber más, pero no sé si estoy preparado. Es mucho. Las palabras de Miguel, aunque sinceras, reverberaron en la mente de Valentina como una sirena de advertencia. ¿Cómo podía alguien sentir tanto y al mismo tiempo tener miedo de comprenderlo? Su determinación comenzó a tambalear. La sombra de la duda se acurrucaba a su alrededor como un abrigo familiar. En ese instante, la idea de abrirse más ante Miguel parecía intimidante. Sin embargo, la voz interna que había resurgido con fuerza comenzó a elevarse de nuevo. No puedo rendirme. Este es mi momento de definir lo que soy. Con esa convicción, Valentina decidió que su historia no solo necesitaba ser escuchada, sino también absorbida y, sobre todo, sentida. Miguel, no tienes que entenderlo todo de inmediato. Pero hay algo que llevo dentro, una historia que ha permanecido en silencio, y que ahora espero compartir de nuevo. ¿Tienes tiempo para eso? Las palabras de Valentina parecían como una invitación a un viaje compartido. La vulnerabilidad era aterradora, pero también podía ser liberadora. Miguel, aunque aún visiblemente comprometido con la confusión, asintió lentamente. Claro, cuéntame más, quiero entenderte. Con una nueva oleada de energía, Valentina comenzó a desentrañar su historia con más profundidad. Cargó su relato de matices, su infancia marcada por el amor y las tradiciones de sus ancestros. Habló de su vida desde una perspectiva tan rica que las palabras parecían llenarse de vida en el aire. Mientras Valentina se adentraba en esos recuerdos, un nuevo reconocimiento se trataba de forjar. Por cada emoción que compartía, también cultivaba una comprensión más amplia de sí misma. Fue un viaje hacia adentro, donde cada anécdota contada se convertía en una red que la unía aún más con su esencia. Al mismo tiempo, ella notó en los ojos de Miguel cómo esa confusión se iba transformando en asombro genuino. Su rostro, antes surcado por la duda, ahora reflejaba una conexión palpable con las palabras que brotaban de Valentina. Era como si cada relato aboliera la distancia entre sus mundos. Sin embargo, tras cada historia rica en detalles y a pesar del ambiente de conexión creciente, algo más pulsaba en el fondo de su mente. La incertidumbre seguía latente. ¿Sería suficiente para mantenerlo cerca? No quiero que solo te quede la historia, lo que soy, sino que quiero que también veas lo que puedo llegar a ser. La afirmación surgió de su corazón como un eco en la vastedad de sus miedos. De repente, Miguel hablaba de su deseo de apoyarla, de ser parte de su viaje incluso en la adversidad. Pero cuando Valentina sintió que la confianza comenzaba a florecer, una chispa de temor recorrió su cuerpo. ¿Qué pasará después? ¿Es esto lo que realmente quiero? ¿Podría romperme si esto se desmorona? La lucha interna se intensificó. Valentina buscó respuestas en lo más profundo de sus sentidos, cada latido resonando con preguntas cuyo eco no cesaba. Mientras las palabras se entrelazaban con sueños, también surgiendo de la fragilidad de sus expectativas, se dio cuenta de que las cosas no podían permanecer iguales. Lo que está pasando ahora podría ser el principio de algo inmenso o el final de una oportunidad. Debo ser valiente no solo al confesar, sino al aceptar lo que venga. La tensión en la habitación creció. El diálogo se llenó de posibilidad y peso emocional. Valentina sintió que estaba al borde de un precipicio, un abismo de verdad cruda, y aunque la traía la emoción de estar viva, el destino aún permanecía incierto. El momento pedía una decisión drástica,
Podré abrirme de nuevo y si lo hago, ¿qué arriesgaré? Su ambición por crecer y complejizarse se entrelazaba con la realidad de que todo cambio implica una pérdida. La conexión con Miguel podría llevarla hacia el despertar de una vida más rica, pero también a la herida de la traición si no coincidían en el camino. El futuro seguía siendo una línea difusa entre la luz y la sombra, con la nueva preocupación reforzando cada pulsar de su corazón. Valentina respiraba profundamente, midiendo sus posibilidades mientras el silencio se hacía palpable, la tensión vibrando en el aire que los rodeaba. Ella entendía que su próximo movimiento podría cambiar todo, y el eco de su propia voz la instaba a avanzar. Este es el momento de la verdad, y yo tengo la percepción de que puede que no quede marcha atrás, reflexionó. La claridad llegaba a su mente. No puedo permitir que el miedo me paralice. Estaba lista para sumergirse en el desconocido y frágil mundo de lo que significaba ser completamente ella misma ante Miguel. La decisión estaba colgando a solo un susurro de distancia. La respiración de Valentina se volvía más pesada, cada inhalación simbolizando la lucha entre su deseo de autenticidad y el temor latente a la vulnerabilidad. Se dio cuenta de que en ese preciso instante, no solo enfrentaba a Miguel, sino que también se confrontaba a sí misma, a su historia, y a la suma de todas sus experiencias que habían construido su ser. Un raído plano de incertidumbre la invadía al contemplar la posibilidad de abrirse completamente. La calidez de la conexión entre ambos comenzaba a revelarse como un hilo delgado y frágil, listo para desgarrarse con el mínimo movimiento. Sin embargo, en el fondo, Valentina también entendía que esa misma conexión podía ser el catalizador para que ella se transformara en la persona que siempre había deseado ser. Si en verdad quiero ser la persona que imagino, debo actuar con valentía. No puedo seguir ocultándome, se murmulló a sí misma, apretando sus manos sobre las rodillas, la resolución brotando como una planta mentirosa entre las grietas de una acera. Afuera, el viento azotaba suavemente los árboles, arrastrando hojas de esperanza que parecían resonar con su lucha interna. El silencio se tornaba ensordecedor, un espacio donde las dudas danzaban, pero también donde la posibilidad de un nuevo comienzo resonaba. Valentina, comenzó, y sintió cómo la voz de Miguel se adentraba en su conciencia. No quiero que sientas que debes cargar todo esto sola. Estoy aquí, listo para escucharte. Esas palabras, que en otro momento podrían haberse eclipsado por la duda, ahora reverberaban con un nuevo peso. A medida que Miguel hablaba, la sombra del miedo se comenzaba a disipar. Hay tanto que quiero compartir contigo, mis fracasos, mis esperanzas y mis aspiraciones. El tono de su voz se tornó decidido, cada palabra un paso firme hacia adelante. Habló de sus victorias y de aquellas amargas derrotas que le habían enseñado importantes lecciones. Relató las decisiones que había tomado e incluso los momentos en que se había traicionado a sí misma. Cada historia se convertía en una herramienta para su crecimiento personal, un ladrillo en la construcción de su identidad renovada. Mientras hablaba, el brillo en los ojos de Miguel no solo mostraba atención, sino que era también un reflejo de su propia curiosidad por descubrir el engorroso entramado que era Valentina. La conexión fluía, transformando a Valentina en arquitecta de su propia narrativa, construyendo puentes hacia sus aspiraciones. Esos errores son una parte de mí, continuó ella, sintiendo que el peso de las palabras se volvía más liviano. Han dado forma a quien soy hoy, pero no definen mi futuro. Quiero experimentar, quiero crecer más allá de mis limitaciones. Valentina podía casi tocar el crecimiento profesional que anhelaba. Sus aspiraciones evolucionaban de ser simplemente sueños a posibilidades tangibles, resonando con cada palabra que pronunciaba. La profundidad de su historia no era una carga, sino un recurso invaluable, que podía convertir sus traumas en oportunidades de empoderamiento. La luz del sol se filtraba por la ventana mientras el diálogo se entrelazaba con el silencio contemplativo de ambos,
creando un espacio sagrado para el compartir y la reflexión. Miguel, visiblemente conmovido, replicó: «Tienes una fuerza y una claridad que contagian. Me alegra escuchar que no dejas que tu pasado defina quién eres». Sus palabras pulsaban con sinceridad, y Valentina entendía que no solo estaba compartiendo con él. Más bien, se estaba devolviendo pedazos de su propia vida. Sin embargo, en el fondo, un nuevo eco comenzó a asomarse. La idea de que su camino requeriría decisiones más difíciles para avanzar integraba la discusión actual, ya que quedar atrapada en la sombra de sus propias limitaciones era igualmente aterrador. Pero un nuevo desafío estaba por llegar. A medida que se abría camino en esta nueva narrativa, sabía que la percepción de su vulnerabilidad podría alterar la dinámica entre ellos. ¿Cómo reaccionaría Miguel cuando las verdades más duras emergieran de las profundidades de su historia? Con este pensamiento en mente, Valentina se detuvo, considerando el potencial de su evolución. Sería un camino repleto de descubrimientos, pero también de incógnitas. Mientras sus ojos encontraban los de Miguel, la conexión se intensificaba, y la preocupación por el futuro no hacía más que solidificar su deseo de avanzar. Valentina sintió que la próxima etapa de su vida estaba apenas comenzando. No es solo mi historia la que está en juego, sino también lo que puedo llegar a ser. Y así, en ese cálido abrazo de vulnerabilidad y poder, dio un paso más hacia el futuro que ansiaba. Awaiting Miguel's response, Valentina se sintió al borde de una revelación, un nuevo puzzle que se disponía a ser completado. La tensión emergente era palpable, y una pregunta sin respuesta emergía. ¿Qué tan dispuestos estarían ambos a desafiar sus propios límites por el bien de un futuro compartido? La conexión entre Valentina y Miguel parecía fluir con una energía palpable, pero al mismo tiempo, la incertidumbre amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Ella lo sabía. Este diálogo era solo el principio de un viaje más complejo, donde cada revelación traía consigo la posibilidad de transformación, pero también el riesgo de complicar lo que empezaba a florecer. Con el corazón acelerado, Valentina tomó un respiro profundo, buscando el coraje necesario para avanzar. Hacer el esfuerzo de mostrarse auténtica era un paso que aterrorizaba, pero dejarse llevar por la inercia del pasado ya no era una opción viable. La voz de Miguel seguía resonando en su mente, un recordatorio constante de que el rumbo hacia su futuro estaba en sus manos. «¿Qué haces aquí, Valentina?», se preguntó mentalmente. «Esta es la oportunidad de ser quien realmente eres. No permitas que el miedo te detenga». Externalizó su pensamiento en forma de un susurro absoluto, arropada por la calidez del momento. Valentina decidió sumergirse aún más en su proceso de apertura. Siempre he tenido la sensación de no encajar, como si estuviera atrapada en un disfraz que no era mío. Siendo la hija de inmigrantes, las expectativas eran diferentes, y siempre sentí que debía adaptarme para ser aceptada. Sus palabras tocaban fibras profundas, y con cada confesión, sentía cómo las pesadas cadenas de la duda se deshacían lentamente. Un rayo de comprensión iluminó el rostro de Miguel, quien le dedicó una amplia sonrisa. Sin embargo, Valentina sabía que esa sombra del pasado aún podía acecharla. Recuerdo haber rechazado muchas partes de mí. Mi familia, mis tradiciones, incluso mis emociones. Me convencí de que el camino al éxito pasaba por encajar en un molde que no fue creado para mí. Su voz, firme y clara, resonaba con una verdad que se volvía cada vez más palpable. La aceptación que experimentaba se convertía a su vez en una señal de autocompasión. Lo absurdo es que nunca me he sentido más libre que ahora, continuó, sintiendo cómo la vulnerabilidad de su sinceridad la empoderaba. Esta charla me hace ver que puedo reescribir mi historia, y que el hecho de ser yo misma podría incluso abrir nuevas puertas en mi vida profesional. Miguel la escuchaba con un interés genuino que la animaba a seguir. Ella podía ver en sus ojos cómo su visión personal comenzaba a calar en él, infundiendo un sentido de propósito renovado en su propia travesía.
Valentina sintió en su interior que podría impactar no solo su vida, sino también la de Miguel, como dos corrientes de agua que se unían para fortalecer un río robusto. El diálogo se volvía cada vez más íntimo y significativo, mientras Valentina compartía sus aspiraciones. Deseo crear un espacio donde las narrativas se entrelacen, donde podamos abrazar nuestras historias sin miedo a ser juzgados, donde cada voz tenga su lugar. Sin embargo, una inquietud persistía en su interior. Había una verdad que debía abordar, un tema que podría complicar su conexión con Miguel y presentarle un dilema que jamás imaginó. Su propia ambición profesional versus la conexión emocional que comenzaba a florecer entre ambos. Valentina se detuvo por un momento. La duda emergió, traicionera. Estaba apurándose demasiado, comprometiendo su autenticidad por el temor a perder a Miguel. ¿Estaré lista para enfrentar el futuro?, se cuestionó, sintiendo el peso creciente de lo que significaba realmente abrirse. Mientras buscaba la respuesta en la mirada expectante de Miguel, reconoció que su viaje apenas comenzaba. ¿Y si te digo que quizás hay más en mí de lo que parece? La pregunta se coló en el aire, electrizando el ambiente. El silencio que siguió fue denso y significativo. La revelación estaba a punto de estallar, revelando un rincón de su vida que podría transformar todo lo que habían construido hasta ese momento. Valentina sintió la adrenalina correr por sus venas. Este sería el test definitivo de su valentía, no solo hacia Miguel, sino hacia sí misma. Solo entonces se atrevió a ser completamente honesta, a la vez que se preguntaba si podría encontrar en ella la fuerza necesaria para finalmente enfrentar su propia imagen en el espejo. La mirada de Miguel se volvió más intensa, como si cada parpadeo le recordara que la verdad estaba allí, a un paso de ser revelada. Valentina sentía cómo la presión del momento la envolvía, haciéndola cuestionar cada palabra que había escondido bajo capas de inseguridad. La responsabilidad de su narración se hacía palpable. Estaba a punto de abrir una puerta que bien podría llevarla a un abismo, o a una nueva vida. No puedo ocultarlo más, pensó Valentina. Las inseguridades que creía controladas revoloteaban a su alrededor, como aves dispuestas a deslizarse al vacío. La historia de su vida la había moldeado, pero también la había mantenido cautiva. Ser la hija de inmigrantes en un entorno donde las expectativas eran estratificadas, la había llevado a un espacio de imitación, a un juego en el que su identidad se diluía. Crecí sintiendo que ser diferente era una desventaja. Siempre traté de encajar, de demostrar que podía ser igual que todos los demás, confesó. El eco de su voz resonaba entre ellos. La luz tenue de la habitación parecía bailar en sus ojos, y se sentía expuesta, como un barco a la deriva en medio de la tormenta de su propia historia. Pero he aprendido, continuó Valentina, tomando aliento, que cada parte de mí, incluso las que son clash con mi entorno, tienen valor. Desde mis tradiciones, hasta la forma en que veo el mundo. Lo que menos esperaba es que, al mirarlas de frente, encontraría fuerza. Esta vez no trataré de esconderme en la penumbra de la imitación. Cada palabra era un nuevo ladrillo que levanta su identidad. Miguel la escuchaba con una mezcla de admiración y curiosidad, y Valentina sintió cómo, al abrirse, también le ofrecía un espejo a él. Quizás su lucha no era única, y juntos podrían explorar la complejidad de sus respectivas realidades. Pero aquí viene la revelación. Por muchos años, he vivido un conflicto interno, un enfrentamiento entre mi ambición profesional y el deseo de encontrar conexiones auténticas. Me estoy preguntando si seré capaz de ser la persona que quiero ser, de ser auténtica incluso si eso significa perder ciertas partes de otras personas. Valentina se detuvo, sintiendo que cada sílaba que salía de su boca desencadenaba sombras de su pasado. Miguel, quien había estado callado, finalmente habló. El hecho de que te estés abriendo así es increíble. La autenticidad que buscas no es fácil de obtener, pero siento que estás en el camino correcto. Te he visto. Incluso en tu lucha, veo a alguien que es fuerte.
No tienes que elegir entre tu proyección profesional y tus lazos emocionales. Valentina lo observaba. Un ardor en su pecho. Si Miguel podía ver ese valor en ella, tal vez era posible enfrentar lo que realmente le inquietaba. Sin embargo, las dudas no desaparecían por arte de magia. ¿Podría esa autenticidad traerle consecuencias imprevistas en un ámbito profesional, donde su pasado seguía acechando? Es la primera vez que me siento capaz de confrontar mis miedos, pero siento que el próximo paso será el más desafiante de todos, pensó, sintiendo cómo una mezcla de nervios y determinación burlaba sus sentidos. Al mismo tiempo, un torbellino de emociones la llevaba a cuestionar si Miguel realmente sería el apoyo que necesitaba. ¿Y si esa conexión que hemos creado es un arma de doble filo? ¿Qué sucederá cuando el pasado resurja? Valentina se vio obligada a plantear las preguntas difíciles, insertando una capa de tensión en su diálogo interno. Necesito decidir si puedo arriesgarlo todo, incluso si eso significa brechas en mis relaciones, incluida la de Miguel, reflexionó. La necesidad de realizar un cambio radical estaba latente, y sabía que era hora de mostrar un lado de ella que permanecía oculto. Una decisión que la retaría a salir de su zona de confort. Voy a ser honesta sobre mi situación profesional. Hay algo que no he compartido contigo, Miguel. Algo que me ha tenido en un constante tira y afloja. Las palabras quedaron atrancadas en su garganta, como si cada sílaba estuviese repleta de completud y miedo. Este sería un momento crucial, y el peso de la revelación podría cambiar su narrativa para siempre. Valentina levantó la vista, buscando la fuerza dentro de sí misma. Voy a comenzar este nuevo capítulo de mi vida, pero solo si puedo ser completamente sincera. La verdad es que he estado ocultando algo que podría cambiarlo todo. Con el corazón latiendo desbocado, tomaba el riesgo de desnudar su alma, lista para dar un paso hacia lo desconocido, consciente de que este podría ser el comienzo de un nuevo viaje o el final de una conexión delicadamente construida. Valentina respiró hondo y sintió cómo su corazón latía con intensidad. La expectativa en los ojos de Miguel la presionaba a seguir adelante, y su lucha interna se tornaba en un fuego que consumía su nerviosismo. Aquel momento no sería solo una revelación, sino la bisagra de su vida. Desde que empecé a trabajar en la empresa, he sentido la necesidad de encajar en un molde que no es mío. Todo el mundo habla de logros y ambiciones, pero a veces me pregunto si eso vale la pena. He llegado a un punto en el que me siento como una actriz en un escenario, interpretando un papel que no me pertenece, confesó, consciente de que cada palabra podría costarle más de lo que estaba dispuesta a arriesgar. Miguel la observaba con atención, ligeramente inclinado hacia adelante, como si cada palabra que salía de sus labios lo llevase más cerca de una verdad oculta. Lo que quiero decir es que no siempre he sido como parezco ser. Mis logros son reales, pero la forma en la que llegué a ellos no lo es. Fui a una escuela privada, pero no porque mis padres pudieran pagarla, sino porque convencí a una familia adinerada para que me ayudara a financiar mi educación. Usé una beca que nunca pedí. Valentina se detuvo, sintiendo el ardor de sus palabras como una herida fresca que se abría. ¿Y quién era yo entonces?, se preguntó en silencio, luchando contra el remolino de emociones. Esa dualidad le había funcionado por un tiempo, pero la carga de su historia mentirosa se volvía insostenible. Miguel rompió el silencio con dulzura. No tienes que avergonzarte de tu historia. La lucha por el reconocimiento, por la existencia genuina, está marcada por momentos como esos. Si arriesgas mostrártelo a los demás, tal vez lo que encuentres es que no estás sola. Valentina lo escuchaba, y en su interior algo cambió. Era como si una chispa emergiera del fondo de su ser. En su mente se formaba un nuevo paradigma. No tenía que ser solo lo que otros esperaban. La autenticidad que buscaba no debía ser un marcador de exclusión, sino de conexión. Por primera vez en mucho tiempo,
Sentía que su historia podría ser un catalizador para algo mayor. Era consciente de que en un entorno donde las relaciones eran superficiales, quizás, ese esfuerzo podría crear la base de verdaderas conexiones, no solo en lo personal, sino también en lo profesional. La lucha interna que había enfrentado durante años se manifestaba ahora con una claridad renovada. Se dio cuenta de que su camino no necesariamente tenía que ser solitario. Compartiéndolo podría abrir la puerta hacia la comprensión y el crecimiento mutuo. Pero también sabía que debía afrontar el reto de ser auténtica, lo que conllevaría riesgos que aún no podía prever. Estoy lista para dar este paso, Miguel. Estoy dispuesta a mostrarme tal como soy, aunque implique desnudarse ante el mundo. Solo espero que mis decisiones no me alejen de aquellas conexiones que he empezado a construir. Pero, ¿y si mi pasado me persigue en el proceso? ¿Y si hay consecuencias que no estoy dispuesta a afrontar? El peso de estas preguntas recaía sobre sus hombros mientras miraba a Miguel, que ahora reflejaba un sinfín de posibilidades en su expresión. Valentina se sentía en un precipicio, con la mirada al horizonte, y la voz de Miguel resonaba en su mente como un mantra. La autenticidad trae consigo un poder transformador. Aún así, el camino ya no era solo emocional, también se volvía profesional. Quiero que este nuevo capítulo no solo refleje mi verdad, sino que también me lleve hacia una proyección profesional auténtica. Me han enseñado a temer a la verdad, pero estoy lista para desmantelar esos muros. Voy a confrontar mis inseguridades. Mientras pronunciaba estas palabras, un nuevo sentido de propósito comenzó a abrirse en su interior. Pero al mismo tiempo, un pensamiento asfixiante se filtró. ¿Podré realmente enfrentar el juicio de mis colegas y de aquellos que consideré amigos? Esta pregunta quedó traspasada en el aire, cargada de incertidumbre. Valentina sintió que esta revelación la empujaba hacia el vacío, y aunque experimentaba un ejercicio de liberación, la sombra del pasado seguía acechando, y era precisamente eso lo que la atormentaba. ¿Es el riesgo de ser auténtica una condena en el ámbito laboral? La revelación que había brotado en su pecho llevaba consigo un estigma, y ahora necesitaba tomar una decisión: avanzar con la verdad o retroceder hacia la zozobra de lo conocido. En ese momento, la tensión era palpable, como un hilo delgado a punto de romperse. Las palabras finales resonaron en su mente mientras las puertas de su futuro se abrían y cerraban. El próximo paso será crucial. Este es solo el comienzo de un proceso que puede cambiarlo todo, pero ¿seré capaz de soportarlo? La noche era más oscura que antes, y las respuestas parecían lejanas, dejando a Valentina reflexionando sobre el camino incierto que finalmente estaba dispuesta a transitar. Valentina se levantó esa mañana con la determinación de enfrentar su vida, con una autenticidad que sentía ineludible. Tras semanas de dudas y tormentos internos, la necesidad de ser quien realmente era había ganado la batalla en su interior. Se sintió reemplazada por una nueva versión de sí misma, una que estaba lista para soltar el peso de las mentiras que la habían acompañado durante tanto tiempo. El día transcurría como un hilo de continuidad en un tapiz que empezaba a tejerse con colores brillantes: azul, verde y oro. A medida que caminaba hacia la universidad, se dio cuenta de que no solo se trataba de revelar su historia personal, sino de exigirse alcanzar su máximo potencial profesional. Ya no era solo la estudiante que se disfrazaba de alguien más. Valentina era una mujer decidida. Había aprendido que su herencia apache no era una carga, sino un legado a valorar. La presentación que había preparado durante semanas sobre la historia indígena de su pueblo, ahora se sentía como un acto de liberación. Mientras observaba a sus compañeros entrar al salón, en vez de ansiedad, sintió una chispa de emoción. Sabía que su voz resonaría leyendo sobre sus ancestros, y en ese momento, la posibilidad de reconocimiento esperaba a florecer. Estaba lista para compartir su verdad, a transformar su historia en un puente hacia nuevos horizontes.
El aula se llenó, y Valentina respiró profundamente, dejando que la confianza invadiera su ser. Cuando comenzó a hablar, cada palabra que pronunciaba se sentía como un paso firme hacia una vida nueva. Se dio cuenta de que su historia conectaba con la de todos los presentes. La lucha por encontrar su voz. Mis ancestros enfrentaron desafíos que nos definen como pueblo, pero hoy también estamos aquí para redefinir quiénes somos en esta nueva era, dijo, mirando a Miguel, cuya mirada reflejaba admiración. Sus compañeros respondían con asombro, y cada afirmación sobre su cultura servía como un acto de valentía. No solo para ella, sino para todos. Al finalizar su presentación, los aplausos resonaron, fuertes y cálidos, como un abrazo colectivo que reafirmaba su nueva realidad. Ese mismo día, en un rincón apartado de la universidad, Valentina habló con Miguel, el vaquero cuyo amor había derribado sus muros. Te agradezco por tu apoyo y por tu disposición a escucharme. Necesito que sepas que estoy lista para ser quien realmente soy, incluso si eso significa afrontar el desafío de mi pasado. Mira, Valentina, lo que has hecho es increíble. Ser auténtica no solo implica aceptar tu pasado, es también un acto de valentía hacia el futuro. Estoy aquí para ti, y quiero ser parte de esa jornada, respondió él, impulsando un nuevo nivel de conexión que superaba el temor al que había estado sujeta. Con ese respaldo, Valentina se sintió impulsada a llevar su vida hacia nuevos caminos. Tras un tiempo, su esfuerzo la llevó a recibir la beca que tanto deseaba, pero no por ocultar su herencia, sino por mostrar su auténtico ser. Era reconocida por su inteligencia y pasión. Ahora, el brillo de su orgullosa identidad como apache la llevaba adelante, sin tener que disfrazarse de alguien más. Las oportunidades empezaron a florecer. Valentina fue invitada a participar en un congreso académico, donde expuso sobre la situación actual de las comunidades indígenas y cómo sus historias son vitales para entender la identidad nacional. Al hacerlo, no solo compartió su verdad, sino que empezó a inspirar a otros, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y autenticidad. Finalmente, un día, mientras escuchaba a su comunidad expresar sus temores y esperanzas, Valentina sintió un profundo sentido de pertenencia. Sabía que había demostrado su capacidad para crecer y que su voz, una vez reprimida, ahora resonaba con fuerza. La satisfacción de ser reconocida no solo por sus logros académicos, sino por su autenticidad y coraje, la llenó de un orgullo genuino. Había conquistado sus propios demonios y construido un puente a un futuro vibrante. Con una sonrisa, Valentina reflexionó sobre sus pasos desde el dolor hacia el empoderamiento. Había aprendido que el amor y la aceptación de uno mismo son procesos continuos, y que cada día ofrecía la posibilidad de renacer, de reescribir su historia con cada paso dado hacia adelante. Así, cerró ese capítulo de su vida con el corazón lleno de gratitud. Y en ese momento de tranquilidad, supo que el viaje apenas comenzaba. Si te ha impactado esta historia, es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que están por venir. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y difundir este tipo de mensajes. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.